Hola a todos, bienvenidos a la tercera clase de Dibujo 1. En este video vamos a trabajar con el primer sistema de representación que vamos a ver durante la cursada. Sistema de planta y vistas o sistema de proyección ortogonal. Sobre este tema tienen un apunte teórico que les recomendamos leer. Se los vamos a subir con el práctico de esta semana junto con este video. Bueno, vamos a empezar con este tema que parece difícil y un poco lo es, así que pongan atención. Igual si se pierden pueden volver a ver el video, porque esto es la magia del cine. Acá tenemos este cuadro comparativo que seguramente ya lo habrán visto en el teórico inaugural que posteó la titular de la materia, Carolina Farías. Durante este año nosotros vamos a trabajar sobre los sistemas de representación acotados. Estos sistemas tienen reglas específicas que van a tener que aprender, pero también tienen aplicaciones que sería deseable que usen a su favor. Vamos a trabajar tres grupos de sistemas de representación acotados: perspectiva cónica, perspectiva paralela y perspectiva de proyección o sistema de planta y vistas. Mientras que paralelas y cónicas trabajan con la volumetría en la representación, el sistema de plantas y vistas trabaja con la bidimensionalidad y aborda un aspecto mucho más analítico de la representación. Analítico porque implica necesariamente analizar los modelos y sintetizarlos para poder representarlos a través de sus rasgos esenciales, para que a partir de esta sintetización sean reconocibles y no pierdan su identidad. Como vimos en el video de la primera clase, una línea es un punto en movimiento y un plano es una línea que se repliega sobre sí misma y se cierra. Ahora bien, ¿y un volumen? Un volumen es un cuerpo que ocupa un espacio. Empecemos analizando los conceptos de tridimensión y bidimensión. La hoja de papel sobre la que nosotros trabajamos tiene dos dimensiones: alto y ancho. Es un plano y es bidimensional, o sea que no tiene profundidad. Por otro lado, el espacio físico que nosotros habitamos y los objetos contenidos en él tienen volumen, es decir, que tienen tres dimensiones: alto, ancho y profundidad. Estas tres dimensiones se representan mediante los ejes Z, X e Y. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Esto significa que cuando dibujamos un objeto que tiene profundidad sobre un papel, en realidad estamos utilizando un artificio, una simulación. Y precisamente lo que nos dan los distintos métodos de perspectivas son herramientas para crear esa simulación y que funcione visualmente. En el caso del sistema de plantas y vistas, o sistema de proyección ortogonal, es un sistema que trabaja al objeto como si se estuviese viendo desde varias partes al mismo tiempo, como si el observador fuese múltiple. Supongamos que trabajamos con esta silla. Uno, como observador, puede ver que tiene volumen, es naturalista. En cambio, si tomamos esta silla y la pasamos al sistema de plantas y vistas, pierde el naturalismo. Se convierte en un esquema complejo que tenemos que empezar a entender. Empezamos a ver las distintas partes de la silla de manera analítica. ¿Qué tamaño tiene el respaldo? ¿Qué ancho tienen las patas? En este sistema, los aspectos morfológicos son más predominantes que los aspectos estéticos. Este sistema es puramente analítico y tiene varias particularidades que vamos a ir aprendiendo. Una de ellas es que el observador
es objetivo y múltiple, a diferencia de los otros dos sistemas donde el observador incide directamente en la visualización o representación de ese objeto. Este sistema tiene otra particularidad. Como pueden ver, tanto en perspectivas paralelas como en perspectivas cónicas, los objetos tienen volumetría. ¿Cómo me doy cuenta que tienen volumetría a pesar de estar dibujados sobre una hoja bidimensional? Porque muestran determinados indicadores espaciales que me permiten comprender que ese objeto tiene volumen. ¿A qué le llamamos indicadores espaciales? Son pequeños indicadores como por ejemplo las patas de atrás o la deformación en el caso de las perspectivas cónicas que le indican a mi ojo que hay un algo más detrás, que esa silla es corpórea y tiene volumen. En el caso del sistema de plantas y vistas, se pueden dar cuenta de que no hay indicadores de espacialidad. En este sistema se trabaja exclusivamente la bidimensionalidad. Acá podemos ver a los volúmenes básicos: el cubo, el prisma rectangular o paralelepípedo, el cilindro, el cono y la pirámide. Cada uno de estos volúmenes pueden ser desarmados en plano. Por ejemplo, el cubo está compuesto a partir de 6 caras cuadradas. La pirámide, por otro lado, tiene un plano cuadrado y 4 caras triangulares. La idea de analizar las figuras geométricas básicas y los volúmenes está relacionada con un aspecto que vamos a trabajar mucho a lo largo de la cursada, que es la simplificación de las formas. ¿Qué es esto? Esto es una manera de mirar y de representar formas complejas a partir de su simplificación en formas simples. Ahora, usando el método Lombardo, aprenderán a ver los objetos cotidianos con una simple agrupación de formas geométricas. Aquí vemos cómo 2 círculos concéntricos, varios trapezoides, elipsis e incluso un rombo pueden crear un adorable y cándido conejito. Así de fácil es. Veamos un ejemplo de simplificación. Acá tenemos un conjunto de objetos tridimensionales. Queda claro que son todas tazas. Aunque sean todas distintas, no hay ninguna duda de que todas ellas son tazas. Tenemos una taza típica de cafetería, de americano, una taza de té, de esas que se pueden conseguir en cualquier bazar, una taza gigante, que estaba muy de moda en los 90, una taza de latón, como usaban las abuelas en el campo, y una taza de porcelana, de esas que están tan de moda ahora en las casas de té palermitanas. Cada una de estas tazas, independientemente de la connotación estética que le podamos dar, son básicamente formas cilíndricas con asas. Tenemos un cilindro regular, una media esfera, un cono, trunco, le falta la punta, etc. Esta aparente simplificación está atravesada por un montón de recursos reflexivos. Primero, una observación analítica del objeto. ¿Qué es el objeto? ¿Cómo es este objeto? ¿Para qué sirve? Luego de estas primeras preguntas básicas, avanzamos sobre otros aspectos a analizar. Cada una de estas tazas tiene una proporción intrínseca. La proporción intrínseca es la relación de tamaño entre las distintas partes del objeto. Por ejemplo, ¿qué tamaño tiene el asa con respecto al cuerpo de la taza? ¿Qué tamaño tiene la boca con respecto a la base? Etcétera. Todas esas son preguntas que uno se va haciendo a la hora de observar un objeto y analizar un objeto para luego poderlo dibujar. Una vez que analizamos estos aspectos que tienen que ver con la función, con cómo es el objeto, con la forma, con la proporción intrínseca, empezamos a trabajar el concepto de síntesis de imagen. Es decir, que si tenemos que representarlas a estas tazas, vamos a partir de figuras simples. Por ejemplo, de vuelta, en este caso lo que nos va a convenir es representarla a partir de un cilindro. Y en este caso el cilindro no va a funcionar porque esta taza tiene la boca más ancha y la base más angosta. Por lo tanto, vamos a necesitar una forma cónica. Supongamos que vamos a trabajar con esta taza y la vamos a dibujar.
Acá, como ven, tenemos un dibujo más bien naturalista de esa taza. ¿Por qué naturalista? Porque este dibujo tiene indicadores espaciales, las curvas, la boca de la taza, el volumen en el asa, que me hacen pensar que este objeto tiene un volumen, es decir, la figura tiene profundidad. Ahora bien, cuando trabajamos con planta y vistas, lo que hacemos es deconstruir el objeto en múltiples vistas, como si miráramos el objeto desde varios puntos de vista a la vez. Y eso se produce a través del rebatimiento de planos. Para entender mejor las cosas, examinemos nuestro concepto de volumen. Si entendemos que el espacio está conformado por tres ejes, es decir, un eje vertical, el eje Z, un eje horizontal, el eje X, y otro eje horizontal, el eje Y, nos va a quedar el esquema de espacio tridimensional que vimos al principio del video. Ahora bien, si cada una de estas líneas que conforman los ejes, nosotros las tomamos y las proyectamos hasta unirlas con el otro eje, lo que nos va a quedar va a ser un plano. Si hacemos lo mismo con los restantes ejes, el resultado va a ser una secuencia de tres planos, dos planos verticales y un plano horizontal. Esta es una concepción muy matemática del espacio que se llama espacio euclidiano. Si durante esta cuarentena les interesa aprender geometría, pueden googlearlo. Acá tenemos una maqueta que representa un poco lo que estamos viendo en papel. Este esquema de espacio tridimensional son tres planos, dos verticales y un horizontal, que están unidos a partir de tres ejes. Un eje vertical, dos ejes horizontales. Estos tres planos, a partir de ahora, van a empezar a llamarse vista frontal, vista lateral y planta. ¿Bien? Ok. Ahora supongamos que cada uno de estos ejes en realidad tiene una pequeña bisagra que nos permite mover el plano, abrir el plano, es decir, pasar del modelo tridimensional que tiene altura, que tiene ancho, que ocupa un lugar en el espacio, pasarlo a una bidimensión. Esto quiere decir que nosotros, al tomar el plano y rotarlo, tomamos el plano a partir de un segmento y lo rotamos, esto se llama rebatimiento de planos. Por lo tanto, nosotros acá conseguimos tomar un objeto, un modelo tridimensional y pasarlo a una bidimensión, a una serie de planos organizados. Vamos a ver un ejemplo para graficarlo un poco mejor. Si tomamos el mismo modelo de espacio con el cual veníamos trabajando y en el medio le agregamos una taza, vamos a ver la representación de un espacio tridimensional con un objeto en el medio, en este caso una taza. Vamos a ver que esta taza ocupa un lugar que está determinado por su propia forma. Esto quiere decir que va a tener un alto, va a ocupar un espacio de alto, un espacio de ancho y un espacio de profundidad. Ahora bien, supongamos que podemos proyectar sobre cada uno de estos planos una de las caras que vemos del objeto. Y esta es la razón por la que el sistema se llama sistema de proyección ortogonal, porque las caras se proyectan ortogonalmente hacia el plano que tienen en el fondo. Vamos a traducirlo al castellano. Supongamos que estamos viendo el objeto de frente. La cara del frente la vamos a proyectar hacia el plano que tiene atrás. Ahora, la cara que estamos viendo frontalmente a la cámara, pero que es la cara lateral del objeto, la vamos a proyectar hacia el plano lateral. Y la cara que veríamos desde arriba
de la taza la vamos a proyectar sobre el piso. Ahora, supongamos que este espacio tiene unas pequeñas bisagras que permiten que se abra. Si abrimos el modelo, lo que estamos haciendo es rebatir los planos. La resultante de esta operación es que tenemos un despiece del objeto con sus vistas perfectamente organizadas. Esto quiere decir que este sistema, al rebatir los planos, convierte al objeto tridimensional en una serie de vistas bidimensionales, que es como si viéramos el objeto desde varios puntos de vista a la vez. En este sistema, la organización es importante, porque como cada una de estas vistas en realidad es parte de un mismo objeto, solo que lo vamos mirando de distintos puntos de vista al mismo tiempo, entre ellas tienen que tener una coherencia, una organización interna y una proporción compartida. Este esquema es un poquito más complejo que el que estábamos viendo recién, y van a ver que acá hay unas líneas punteadas que son las líneas de proyección, y son líneas auxiliares que se usan bastante en el dibujo técnico o en el dibujo normalizado, y nos permiten básicamente marcar espacios o alturas para ayudar a visualizar. En este caso usamos las líneas de proyección para marcar los tamaños y las proporciones que estamos manejando dentro de las distintas vistas. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi asa tiene esta altura en la vista frontal, cuando la paso a la vista lateral va a seguir manteniendo la altura. Va a pasar lo mismo con respecto al ancho. Si mi asa en la vista frontal tiene este ancho, yo tengo que poder trasladarlo a la planta y que mantenga una coherencia. Por otro lado, el grosor del asa también lo tengo que poder trasladar a la vista lateral. Como ven, hay una coherencia entre los tamaños y entre las formas del objeto que estamos analizando y representando. Este sistema es un sistema de representación muy analítico. Lo que nos interesa en este punto no es que ustedes resuelvan ya esto, sino que pueden empezar a hacer estos ejercicios de análisis sobre las formas para poder representarlas, porque conocer la forma nos permite dibujarla. Bueno, les voy a explicar las láminas de esta semana. En el material que vamos a subir se van a encontrar con el práctico, con las láminas que hay que hacer y material que les va a servir para trabajar estas láminas. Vamos a empezar analizando la primera. Van a tener que hacer el marco de encierro en la hoja de 35 por 50 que les expliqué la clase pasada. Yo me quedé sin hojas de 35 por 50, así que les hice el ejemplo a escala. Recuerden que tenían que dejar en el margen izquierdo 3 centímetros, en el margen derecho 2 centímetros, en el margen superior 2 centímetros y en el margen inferior 5 centímetros. Esto les va a dejar un recuadro de 45 por 28. A su vez, van a dividir la hoja en dos y vamos a trabajar con esta parte de la hoja. Si se fijan acá, tienen una serie de formas geométricas, de volúmenes, que ya vimos. Tienen el cubo, el prisma, la pirámide, el cilindro, el cono y la esfera. Y lo que ustedes van a tener que hacer es completar la planta de acuerdo a la planta de cada uno de este objeto. Tenemos la vista frontal. Recuerden que la planta tiene que ser criteriosa con respecto a la vista. Esto lo van a tener que hacer con instrumental. Una cosa, acá se van a encontrar con una forma que no vimos en los ejemplos anteriores, que es la esfera.
La geometría de la esfera es más bien compleja, por eso no la vimos en los ejemplos de cartón. Pero la planta y vista de la esfera es bastante simple, porque al ser una esfera, todas sus caras se ven circulares. Es decir, que la vista frontal y la planta de la esfera van a ser círculos. Este sería un ejemplo práctico de cómo se vería una cara frontal de una esfera, una cara lateral de la esfera y una planta de la esfera. Como ven, son todos círculos del mismo tamaño. Esto lo van a recortar y lo van a pegar acá, y a continuación van a completar con instrumental las figuras que le corresponden a cada volumen en su planta. Por otro lado, en el segundo cuadrante van a subdividir el cuadrante en 4 y en cada uno de esos cuadrantes que les van a quedar van a ser planta y vista de estos objetos que son volúmenes compuestos. Ahora bien, supongamos que tenemos este volumen compuesto, que es uno de los primeros que ustedes tienen que representar, que es básicamente una pirámide y un cubo. Nosotros tenemos nuestros ejemplos en cartón, una pirámide y un cubo. A partir de este momento, las formas van a empezar a leerse, estas formas van a empezar a leerse como formas compuestas, como un mismo objeto. O sea, la pirámide y el cubo forman parte de un mismo objeto. Y así los tengo que representar en planta y vistas. Es decir, que si yo tengo este modelo, lo que me voy a encontrar es que la cara frontal va a ser un cuadrado, con un triángulo abajo. Es decir, como si lo estuviese viendo así. Y la cara superior o planta, lo que yo voy a ver acá, va a ser solamente el plano cuadrado de el cubo. Por el tamaño del cubo no voy a llegar a ver la pirámide. Por lo tanto, mi planta va a ser básicamente un plano cuadrado. Recuerden que planta y vista tienen que tener relación entre tamaños. Ahora bien, ¿yo cómo le explico al lector o al espectador de que acá abajo hay un objeto? Lo voy a trabajar a partir de la línea punteada o línea de proyección. Esto le indica al observador que debajo de este plano, que es un plano sólido, existe una pirámide. Y esto solo tiene lógica si se lee todo junto. Es decir, si yo leo la vista frontal y la planta en el mismo momento, yo puedo interpretar la morfología de este objeto. Esto mismo lo van a hacer con todos los objetos que aparecen en este práctico. Tengan en cuenta que en este caso solamente vamos a hacer vista frontal y planta. No es necesario que hagamos la vista lateral, como vinimos viendo en ejemplos anteriores. En el caso de que no hayan podido conseguir hojas de 35 por 50, pues cuarentena, y además fue una consulta de varios de ustedes en las aulas de Classroom, lo van a poder trabajar en hojas A4, haciendo un marco de encierro
dejando 1 centímetro de cada lado del borde. Esto nos va a dejar un marco de encierro de 19 por 27. Van a trabajar 1 por cada uno de estos cuadrantes. Para la lámina 5 vamos a trabajar con estas fotografías de estos 3 objetos. Lo que van a hacer es, a la hoja de 35 por 50, le van a hacer el marco de encierro y a su vez lo van a subdividir en 3. Este es el modelo a escala, pero les debería quedar algo así. Una vez que tienen hechas las columnas, lo que van a hacer es, cada uno de estos objetos los van a representar uno por columna. Van a tomar, supongamos, la taza y van a hacer la representación a mano alzada, tal y como la ven en la imagen, y luego van a representar planta y vista frontal. Siempre teniendo en cuenta los criterios que estuvimos aplicando y explicando durante este video. Tengan en cuenta que tienen un espacio limitado, por lo tanto, tomen medidas, subdividan el espacio para que les entren cómodos tanto el dibujo a mano alzada como la representación de planta y vista. Lo mismo que con la taza van a hacer con la casita y con el auto. Les recomendamos que analicen bien las imágenes, sobre todo las formas, que traten de ver con qué volumetría simple lo pueden vincular, cuáles son los detalles de las formas de los objetos. Por ejemplo, la casa tiene una abertura, como una puerta, también tiene una ventana. En el caso del autito, que es el más complejo de los 3, tiene algunos trucos, simplifíquenlos si no los pueden resolver o si ven que se les complica, pero traten siempre de que mantenga la identidad. La taza tiene que parecer una taza, la casita de juguete tiene que parecer una casita de juguete y el autito tiene que parecer un autito. Tengan en cuenta también los criterios de organización de las imágenes y las proporciones. No se olviden de trabajar con líneas auxiliares que le permitan la organización de las formas y lean bien los prácticos que tienen algunos tips interesantes que les pueden servir para trabajar. Para los que se hayan quedado sin hojas de 35 por 50, lo pueden trabajar en hojas A4, cada columna por separada, les quedará 3 columnas, y cada columna va a tener 15 por 27, van a tener que dejar márgenes regulares. Tengan en cuenta centrar el cuadrante y sean lo más prolijo posible. Junto con este video le vamos a estar subiendo el apunte teórico y el práctico que corresponde con las láminas que tienen que hacer para esta clase. Cualquier duda que tengan, ya saben, consultan con su docente a cargo en las comisiones digitales de Classroom. Nos vemos en la próxima videoclase en esto que hemos dado en llamar Dibujo Edición Pandemia. Que la fuerza los acompañe. Les mandamos un codazo enorme.